Buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar de inmediato con Enrique Márquez. Él es rector del Consejo Nacional Electoral. Hablando del Consejo Nacional Electoral, a estas alturas del proceso, ¿qué se vislumbra? ¿Y cuál es tu perspectiva sobre eso? ¿Cuál es tu opinión concreta? Bueno, primero que todo, me da mucho gusto verlo. A mí también. Y estar aquí con usted hoy domingo, ¿no? Fíjate, yo creo que este proceso electoral, además de ser importante para las localidades y para las regiones, vamos a elegir alcaldes, gobernadores, concejales y legisladores, es importante para el futuro del país, porque viene presentándose durante algún tiempo ya un llamado de buena parte de la oposición venezolana a la abstención, como buscando con la abstención una solución a los problemas del país. En mi caso, no solamente como rector, sino antes como político activo en la arena política, considero que la única alternativa que tiene el pueblo venezolano es el voto, es la herramienta que tiene en la mano. Entonces, lo que uno pudiera prever es que esta elección puede ser un punto de inflexión, un punto de cambio en la clase política venezolana, porque la situación que vivimos de crisis económica y social es propiciada o generada en una crisis política. Y esa crisis política, para resolverla, y es parte de lo que el CNE está empeñado en hacer, es organizar una buena elección para que el pueblo venezolano se vea motivado a votar y a partir de allí generar una ruta democrática que pueda venir a solventar la crisis política y darnos calidad de vida a todos. Cuando tú hablas de la calidad de vida, cuando tú hablas de sectores de la vida democrática que están interesados en participar, hay resistencia de otros sectores a no participar, o Sí. quienes sostienen que esta elección es un instrumento del gobierno para consolidarse. Mira, hay algunos sectores que todavía no ven la participación como una opción. Afortunadamente la mayoría del país está participando. Las encuestas que se publican muestran de una participación hoy mayoritaria, es decir, superior al 50%, lo cual es importante para el CNE, pero más importante para el país. Hay personas, hay partidos, hay organizaciones que todavía no ven la participación como una opción. Ahora, yo creo que eso es un tema antinatura para un partido político, porque un partido político nace como una organización que busca el poder político a través de elecciones. ¿Qué partidos están en la situación de antinatura, a tu juicio? Primero Justicia, por ejemplo. Bueno, mira, quedan muy pocos partidos. En este caso, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, son partidos que están sometidos a una, pero están... Tienen su gente, ¿no? Sí, claro, están sometidos a una presión adicional, porque son partidos que han sido tocados por el Poder Judicial. Es decir, ha habido una judicialización de su vida diaria de los partidos. Esto es algo que yo creo que es absolutamente inconveniente. ¿Cómo tocados por el Poder Judicial? ¿Qué es eso? Bueno, sus directivas fueron... ¿Intervenidas? Intervenidas. Ah. Y entonces eso genera una complicación adicional en el manejo de esos partidos. Ojo, yo no me meto a decir si esta directiva tiene que ser o la otra. Lo único que afirmo es que efectivamente la judicialización de los partidos es algo que debe de ser dejado a un lado en el futuro de nuestro país. Por eso es lo que estoy diciendo yo. Se ha judicializado la política en este momento. Sí, y yo creo que eso debe cesar. Ajá. Cesar, porque los partidos tienen que tener su propia vida sujeta a sus propias reglas, pero por supuesto tienen que ser partidos democráticos. Y en este caso, yo solo veo que los partidos son organizaciones que deben llamar al voto. Porque si no se llama al voto, si no utilizamos el voto como herramienta de cambio, ¿para qué tenemos un partido? Y en ese caso es mi reflexión personal y como rector del CNE. El CNE está trabajando para brindar todas las condiciones necesarias para los partidos y
para el electorado en función de que la elección sirva para lo que está diseñada. Elegir estas autoridades y propiciar un camino de democracia para nuestro país. Aquí leo que buena parte del electorado no conoce a los candidatos de los comicios del 21 de noviembre. Pues sí, y yo creo que eso hay que trabajar para cambiarlo. En este caso, precisamente la comisión que me corresponde dirigir dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral, que es la Comisión de Participación Política y Financiamiento, aprobado por el CNE, ha desplegado 1000 puntos en todo el país de la llamada feria electoral. En esa feria electoral en cada punto hay una máquina de votación adecuada a la circunscripción en la cual está. Usted se puede acercar a la máquina, puede ver quiénes son los candidatos, además va a recibir información de las candidaturas, va a recibir información de cómo votar, va a enterarse efectivamente de cuál es la oferta electoral que está en su circunscripción. Enrique, en esa evaluación, ¿qué entusiasmo hay de la gente a asistir a una máquina a ver cómo vota? Bueno, yo espero que haya. ¿Ha ido gente o no ha ido gente? No, sí, hasta Porque hasta unos el dicen día, que sí, otros dicen que no. No, la feria arrancó floja y está mejorando cada día en función de que la gente vaya a aprender cómo votar y a aprender y a darse cuenta quiénes son los candidatos. Efectivamente, esto es un trabajo que tiene que tener, es una tenaza entre el CNE y los partidos políticos. El CNE lo que hace es servir la mesa, Sí, señor. es brindar las condiciones. Hay comida para servir la mesa, vamos a un receso, regresamos. Espero que sí y que sea atractiva para la gente. Vamos a un receso, regresamos. Estoy conversando con Enrique Márquez y le preguntaba, hablando de comida, ¿hay comida para servir la mesa? La mesa electoral, claro que la hay. ¿Y la otra mesa? No, la mesa electoral es nuestra responsabilidad. Ahora, en la mesa de la vida diaria del venezolano, sabemos que hay una crisis económica y social terrible. Y yo parto del principio que es responsabilidad de la clase política, de todos nosotros, los que estamos en la clase política, encontrar una solución. Y parto del principio que esa solución solo puede darse por la vía electoral y a través del entendimiento entre los factores. Un país dividido de la manera como hemos estado hasta ahora, un país en una guerra política permanente, no encuentra su camino. Por eso es tan importante que se reconozca en el voto, en las elecciones, la forma de solventar todo esto. Estamos haciendo un gran esfuerzo. El símil de servir la mesa es importante porque ¿quiénes se sientan a la mesa? Se sienta el pueblo. ¿Y quién convoca al pueblo a que vaya a la elección? La oferta electoral de los candidatos. Entonces es tan importante que los partidos políticos y los candidatos no solo participen, sino que hagan el trabajo de convocar a la gente al voto en función de que sea ese pueblo el que decida. En este caso nosotros tenemos un buen sistema de votación, un buen sistema de escrutinio y totalización que es robusto. ¿Y el sistema ético? El sistema político y ético todavía tiene mucho que resolver. Tenemos todavía lunares importantes en la democracia. Nuestra democracia no es perfecta. Es difícil encontrar una democracia perfecta en el mundo, pero la nuestra no lo es. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el esfuerzo que todos tenemos que hacer, las instituciones y los partidos y la gente, para poder ir perfeccionando nuestro esquema democrático de participación igualitaria, sin abusos. Cuando tú ves, por ejemplo, que no participan partidos tradicionales, ¿te preocupa o no te preocupa? A mí me preocupa cada partido que no participe, porque es la razón de ser de un partido. ¿Tú has trabajado para convencerlo de que participe? Sí, y todos los días intentamos hacer algo. Desafortunadamente ya la oferta electoral está completa. El que no inscribió, no inscribió. Pero, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para que en los próximos tiempos, hablo el año que viene, por ejemplo, bueno, fortalecer al CNE para que el CNE ayude en la organización de las elecciones internas de todos los partidos políticos. Porque un partido político tiene que ser democrático. Un partido político no puede pasar
la eternidad sin hacer elecciones internas, por ejemplo. Porque no hay forma de construir democracia con partidos totalitarios o autoritarios internamente. De tal manera que la democracia no es solo una palabra grandilocuente que tiene que ver con la elección del presidente de la República. Es una actitud continua de la sociedad para poder encontrar camino en la consulta a las opiniones de cada persona. En estos días oía yo a uno de la oposición, decía que no participaba porque era un hecho de que esas elecciones las tenía amarradas un partido político. ¿Ustedes han contribuido a que eso ocurra o están luchando para que eso no ocurra, para que nadie amarre las elecciones y llegue a un proceso electoral ya con un resultado fabricado? Mira, no hay resultado fabricado en esta elección. Las cartas están echadas y hay partidos que van a la contienda. Esa contienda, por supuesto, es una contienda difícil en un país como el que tenemos. Te doy un ejemplo, la gasolina. No hay gasolina en el país. ¿Cómo ir a una contienda sin gasolina? ¿Cómo mover las estructuras de los partidos? Ahí hay un foco que tenemos que poner mucho cuidado para que no haya ventajismo en el uso, por lo menos del combustible a la hora. Por ejemplo, eso es gravísimo, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí hay un tema que no controla completamente el CNE, pero que es importante meterle la lupa en el uso de los recursos públicos, por ejemplo. Pero puede evitar que haya ventajismo en eso, ¿no? O puede denunciarlo. No, pero claro que sí. Claro, el tema de que sea una elección donde alcaldes van a la reelección, gobernadores van a la reelección. El uso de los fondos públicos es un tema fundamental que hay que corregir, denunciar, sancionar, porque efectivamente genera ventajismos. Claro. Ese tipo de cosas las estamos trabajando en función de que el pueblo pueda ver con interés una elección que es no solamente transparente, que lo es, sino también sea justa y equilibrada entre todos los factores. Esa es nuestra búsqueda, nuestra búsqueda de todos los días. ¿Cuántos candidatos hay? Mira, hay 70 y pico mil, entre de concejales hasta gobernador en todo el país. Es una elección muy compleja, debo decir. La organización es complicada porque tiene circunscripciones de concejales, circunscripciones de legisladores, concejales listas, legisladores listas. Es una cantidad de miles de personas. ¿Cómo tú controlas esa cantidad? Es muy difícil de hacerlo. Y yo lo acepto y lo reconozco. Que cada uno de esos actores no viole la ley electoral, no viole la ley. Ahí tenemos unos 2.000 fiscales desplegados, no son muchos, pero hacen su trabajo. ¿Cómo hacen, por ejemplo, con la veeduría internacional y con la gente que tiene el poder en este momento en las gobernaciones, en los consejos, para que no haya ese ventajismo que siempre ocurre en las elecciones? Ahorita estamos, como te decía, desplegando 2.000 fiscales por todo el país, vigilando las irregularidades, denunciándolas y procesándolas internamente en el CNE para colocar las sanciones y las advertencias. ¿Qué sanciones hay? Pero mira, ahí hay desde la sanción ética y moral hasta la sanción pecuniaria, es decir, multas. En este caso, incluso... Pues, ¿qué vas a hacer si me pones una multa y yo gano la elección? Bueno, pero en el caso de la utilización de recursos públicos, ahí incluso cabe el delito de peculado. Es decir, puede haber sanciones penales que ya no las dicta el CNE, tendría que ir a otras instancias. Pero es importante que el pueblo no se acostumbre a esto, que el pueblo sepa que los recursos del Estado no son para beneficiar a una parcialidad política. ¿Qué papel juega el Poder Judicial aquí? ¿Perdón? El Poder Judicial, ¿qué papel juega en el control de esta situación? Siempre juega un papel, porque es la justicia. Y en este caso, en un proceso electoral puede haber violaciones precisamente a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Ahí entra la Contraloría
y sin duda alguna el Poder Judicial, que tiene que estar con los ojos bien abiertos para vigilar y acompañar al CNE en lo que significa el establecimiento de la fiscalización y el control de la campaña electoral. ¿Qué organismos institucionales están acompañando al CNE en lograr la pulcritud del proceso? Bueno, hay una cantidad de organismos en la organización del proceso. Por eso. Desde la Fuerza Armada hasta Corpoelec, hasta Movilnet, CanTV, hay una sincronización de esfuerzos importante. En cuanto a la pulcritud del proceso, allí los dos poderes que acompañan al CNE en esto es el Poder Ciudadano, en este caso a través de la Contraloría, y el Poder Judicial, a través, en este caso, del Ministerio Público y del TSJ. Por supuesto que tienen que ser, digamos que, convocados por el CNE en función de las irregularidades que se detecten durante el proceso electoral y que estas irregularidades puedan disparar o no procedimientos judiciales o procedimientos de investigación, principalmente en el caso de los recursos públicos, en el uso y abuso de los recursos públicos para beneficiar parcialidad política. ¿Ustedes tienen informe de que están usando recursos públicos? Mira, todos los días recibimos denuncias. Y yo creo que aquí... ¿Y qué hacen con las denuncias? Bueno, se recibe la denuncia, se procesa, se analiza, hay una investigación. Sí. Porque tú tienes que dar también el derecho a la defensa, ¿no? Claro. Sí, entonces entendemos... ¿Son denuncias falsas? No, mira, eso precisamente se determina en la sustanciación del expediente. Correcto. Si es verdadera, pasa a una etapa de, en este caso, de ejecución. Si es falsa, se desecha. Claro. Hasta ahora no han desechado ninguna. No, hasta ahora estamos investigando. Claro. Calzadilla alerta sobre violaciones a la normativa electoral en primeros días de campaña. ¿Qué es esto? Ahí hubo algunas cuñas que se detectaron que tuvieron violaciones a la ley, se devolvieron, se están corrigiendo por parte de los partidos. Hay algunas cuentas de redes sociales oficiales que están violando la ley en cuanto a que están siendo utilizadas para la promoción de partidos políticos. Entonces hay algunos detalles encontrados. ¿Está el gobierno y estamos corrigiendo? En eso? ¿Perdón? ¿Está el gobierno, la Fuerza Armada metido en eso? Vamos a receso, te doy la pregunta. Muy bien. Adelante, doctor Márquez. Mira, en el caso de los gobiernos municipales, regionales, nacionales y sus organismos, nosotros los estamos como CNE vigilando en función de que no se utilicen ni las cuentas de redes sociales, ni se utilicen fondos públicos, ni se utilicen bienes públicos para beneficiar a una parcialidad política. La Constitución lo prohíbe y los venezolanos no nos podemos acostumbrar al ventajismo y a la viveza de que yo soy alcalde, agarro la plata de la alcaldía para hacer la campaña electoral de mi partido político o gobernador. Y en ese caso, el ejemplo principal lo tiene que dar el máximo funcionario público del país, que es el presidente de la República. Hace poco hizo un llamado, yo creo que ese llamado que hizo el presidente fue positivo en cuanto a que los candidatos cumplan con la ley, pero en este caso creo que es incompleto y debe completarse llamando a los funcionarios públicos a que efectivamente se apeguen a lo que dice la Constitución y la ley en función de que no se hagan en el ejercicio de sus funciones, no beneficien a una parcialidad política, llámese PSV, llámese Acción Democrática, llámese cualquier partido o cualquier candidato. Porque como he dicho, pareciera que nos acostumbramos al abuso, pareciera que nos acostumbramos a la violación de la ley y la Constitución, y precisamente la convivencia entre los venezolanos tiene que partir, el entendimiento tiene que partir del marco del respeto a la Constitución. Estoy leyendo aquí que Enrique Márquez atento ante el monstruo de dos cabezas en el inicio de la campaña electoral. ¿Te Yo no sé a qué se refiere, pero estamos muy atentos. ¿Te asusta el monstruo? No, estamos muy atentos, a las violaciones de la ley. Es mi función principal. Yo juré cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Y en este caso, como bien
bien usted ha dicho, es una elección muy grande, muy compleja, donde hay muchos actores. Y hay que minimizar las violaciones a la ley. ¿Para qué? Para que haya equilibrio. Yo no tengo duda que la elección va a ser transparente. Ninguna duda. Claro. Ninguna duda. Ahora, va a ser justa, va a ser equilibrada, va a ser balanceada. Es lo que nos ocupa en este momento con mayor interés. ¿Por qué te preocupa eso? Bueno, porque la cantidad de actores que se despliegan, ¿Está viendo la mucha- cantidad de candidatos. ¿Estás viendo mucha trampa? No. Fíjate que la palabra trampa hay que ponerle cuidado. Veo desbalance, desequilibrio en ya. algunos canales de comunicación, en alguna radio. Veo la posibilidad de que se estén utilizando recursos públicos para beneficiar algunas candidaturas. Y eso hay que estarle encima. Ok. ¿Qué van a hacer ustedes frente a quien por este ventajismo en la radio, en la televisión? Bueno, vamos a abrir los expedientes, a generar las sanciones y ¿A a dónde generar lleva? las actuaciones necesarias. En el pasado se abrieron unos expedientes que no pararon en nada. Bueno, en el pasado me recuerdo, tú te recordarás también, que el CNE le colocó una sanción a Hugo Chávez, Ajá. pecuniaria, una cantidad de dinero importante. Incluso Chávez hizo una colecta para pagarla, pero efectivamente se han generado sanciones. Y espero que aquí se generen las sanciones necesarias para disuadir a los candidatos en el sentido de que se ciñan a lo que establece la Constitución y la ley. La búsqueda del balance, del equilibrio, de la igualdad en la campaña es una de las búsquedas principales que tiene en este caso este Poder Electoral. Aquí hay una organización llamada Lápiz. Hay un partido político llamado Lápiz que denunciando tiene aquí postulaciones en todo el país. Ventajismo de Carmen Meléndez, dice aquí. Bueno, ese tipo de denuncias nosotros las recibimos. Tienen que venir sustentadas. Abrimos la investigación del caso. En este momento están haciendo investigaciones. Sí, claro que sí, claro que Carmen sí. Meléndez. Pero no es solo eso, tenemos muchas denuncias. ¿Sí? Tenemos en todo el país, claro que sí. ¿Por qué? Porque ¿En cuánto precisamente cada candidato ¿En cuánto tiene... tiempo se conocen los resultados después de las elecciones? No, no para nada. Tenemos una sala de sustanciación de expediente, que es una sala muy ágil, y en horas produce el informe correspondiente para dictaminar si hay mérito para abrir la investigación definitiva o no. Y esa investigación se hace realmente de una manera expedita. La idea es que precisamente no pase lo que tú estás diciendo, que la sanción quede para después, sino dar una respuesta oportuna y rápida. Ok, Enrique, estamos terminando el programa. ¿Cuáles serían tus últimos, en este programa, cuáles serían tus consejos al electorado? Que la única solución que podemos construir con nuestras manos en Venezuela es la solución alrededor del voto, alrededor de la participación. Claro. No hay ninguna otra. Y por eso mi llamado a que se vean con buenos ojos los esfuerzos que el CNE está haciendo y a que se acepte la oferta electoral de los partidos el día de hoy y que el pueblo salga a votar. Ese es nuestro antídoto para poder construir el futuro que todos tenemos que construir en nuestro país. ¿Tú eres católico, apostólico y romano? Yo soy católico, fui bautizado en la iglesia católica allá en Maracaibo, sí señor. ¿La Chiquinquirá? No, fui bautizado en la iglesia Santa Bárbara, que queda ¿no? frente a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. ¿Rezas? En lo que llamaban la calle derecha, en pleno Saladillo. ¿Rezas todos los días? Cada vez que puedo, pero efectivamente me encomiendo a Dios, siempre en todas mis actuaciones. ¿Eres muy pecador entonces? Bueno, sin duda alguna, como todos nosotros. Bueno, pues, como todos los seres humanos. Unos pecan más que otros. Seguramente es así, pero yo... ¿Tú eres más pecador o menos pecador? No me considero ni más ni menos en eso. Soy pecador sin duda alguna. No todo lo contrario. Soy pecador sin duda alguna y le pido perdón a Dios por todas las cosas malas que puedo hacer o pensar. Yo soy pescador. Soy pescador. Sí. Así, en un pueblo de pescadores. De Capatárida. De allá vienes tú. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.